Hola, bienvenidos a Actualidad Política TV. Aquí estamos, en la pantalla de Canal Metro. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla y visitar, por supuesto, www.actualidadpolitica.com.ar. Ya le doy la bienvenida a Martín Aguirre. ¿Cómo te va, Martín? Hola Fernando, ¿cómo te va? Bueno, Argentina está atravesando días muy tristes. Recuerden, como todo el mundo sabe, el pasado jueves a las 9 de la noche, un hombre de origen brasileño llamado Fernando Andrés Sabac Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le puso un revólver en la cabeza, gatilló 2 veces, los tiros no salieron de milagro y generó un hecho de conmoción política histórico. No se recuerda un hecho de tanta violencia desde el regreso de la democracia a la Argentina, un hecho totalmente repudiable de violencia política, de días que no queremos que vuelvan más en la Argentina. No se recuerda en la historia reciente un hecho tan escalofriante como el que pasó el pasado jueves, así que desde ahí se ha desencadenado varios hechos de conmoción política. Hubo marchas, reclamos, repudio. La verdad que horas muy tristes atraviesa la República Argentina hoy en día y no queremos que esto vuelva a suceder nunca más. Exactamente, tal cual lo dijo Martín, hechos que realmente empañan la historia argentina, una imagen que no nos vamos a poder olvidar nunca más, y desde este programa repudiamos absolutamente estos hechos de violencia y sobre todo nuestra total solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy justamente es un programa típico, Martín, no vamos a tener el Messi ni la tarjeta roja, lo vamos a dejar para la próxima semana. Y aclaramos que en el próximo bloque vamos a estar charlando con quién. Vamos a estar hablando con José Ignacio de Mendiguren, un hombre muy importante del Gobierno Nacional, actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo, hombre clave en el equipo económico de Sergio Massa. Bueno, más allá de todo esto que comentábamos recién, del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Argentina está atravesando un momento de situación y crisis política e histórica también. Nunca antes estuvo tan mal el país como en estos momentos, así que vamos a aprovechar que de Mendiguren interrumpe su agenda para atendernos un ratito, para sacarnos algunas dudas, algunas cuestiones económicas que queremos preguntarle, el futuro del dólar, qué va a pasar con la producción, el empleo, el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. De todo eso vamos a estar hablando con José Ignacio de Mendiguren en unos minutos aquí en Actualidad Política TV. Y justamente, tal cual lo decía recién, aclaramos que vamos a estar hablando con José Ignacio de Mendiguren porque la nota fue grabada previamente a lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así que en el próximo bloque ya charlamos con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren. Ya volvemos. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre, municipio. Y continuamos con Actualidad Política TV y hoy tenemos el placer de charlar con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, ex presidente del Banco Vice hasta hace muy poco. Estamos hablando de José Ignacio de Mendiguren, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Actualidad Política TV. José, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Muchas gracias por este tiempo. No, por favor. Bueno.
José, estamos a ya un mes de haber asumido en este nuevo rol de secretario de Industria y Desarrollo Productivo, como lo dijimos recién, y a un mes de que llegó Sergio Massa a ministro de Economía de la Nación. ¿Cómo analiza este primer mes de gestión? Intenso, pero por resultados positivos. Si uno recuerda, hace unos tiempos atrás, estábamos en una situación compleja, una situación donde prácticamente se anunciaba que Argentina iba a un reperfilamiento de la deuda en pesos, con un dólar que no encontraba techo, que podía estar en 350, etcétera, etcétera. Todos los sectores industriales estábamos con inconvenientes porque era imposible construir precios. Aquel que tenía un insumo no lo quería vender, tampoco había forma de cotizar también porque se preveía o se anunciaba una devaluación brusca del tipo de cambio. Bueno, una situación muy difícil. Por supuesto que entonces la primera etapa era poder estabilizar las variables. Se pudo hacer bastante, se fue a una canje voluntario muy importante de la deuda en pesos, con más de un 80% de aceptación del canje. En materia de tipo de cambio se fue a buscar poder reforzar reservas, dar un poco de tranquilidad. Y bueno, no solamente nos sucedió lo que muchos pensaban, un fuerte aumento del dólar marginal, paralelo o financiero, sino que tuvo una baja y se pudo mantener en eso. Y aquellos que también, por distintos motivos, unos por especular, otros porque les convenía, u otros porque creían que la solución era una modificación brusca del tipo de cambio, bueno, el gobierno no lo hizo, el gobierno optó por un camino más difícil, que es tratar de bajar el techo y no subir el piso. Sabemos que el tipo de cambio que hoy tenemos no es el mejor que uno podía tener, pero tampoco es un mal tipo de cambio. Cuando uno mira la serie histórica, no tenemos. Podemos mejorarlo porque el último año tuvo atraso con respecto a la inflación, pero lo que sí no guardaba ninguna relación era el valor de los otros tipos de cambio. Por eso que el gran esfuerzo de Massa y todo su equipo fue poder bajar el techo, reforzar reservas, dar un camino de equilibrio fiscal o de orden fiscal, y después con un desafío difícil, que esto sí tenemos problemas concretos, que es que no se nos caiga a nivel de actividad, que es muy bueno, ha sido muy bueno en los últimos 2 años para la industria en la Argentina, y que producto de una falta concreta de dólares que hoy la economía está pasando, que a mi modo de ver no es estructural, es coyuntural, y esto sí nos está trayendo dificultades porque los dólares no están todavía. Esperemos que en el mes de septiembre, habiendo menos gastos en energía, podamos empezar a tener disponibilidad de dólares, insisto, para que la cadena no se nos caiga. Pero bueno, sí. No, le quería Adelante. consultar. Esta semana hubo un espaldarazo político muy importante de 2 dirigentes de la Cámpora hacia Sergio Tomás Massa. En principio, el que habló fue Andrés El Cuervo Larroque y después Máximo Kirchner. Dijeron más o menos, palabras más, palabras menos, que es la primera vez que este gobierno en 3 años tiene ministro de Economía. ¿Qué cambió entre la salida de Guzmán y la llegada de Sergio Massa? A ver, yo no puedo creer que este es el mismo gobierno, y es un gobierno que a lo mejor ante las distintas vicisitudes que va pasando, hace falta distintos tipos a lo mejor de ministros. Pero yo creo que la continuidad del gobierno en materia industrial ha sido positiva. No nos olvidemos que también el ministro Guzmán resolvió el endeudamiento del tema privado, la deuda con el fondo, los índices de la industria, es decir, la política industrial que aplicó el gobierno después de la pandemia o durante la pandemia, creo que ha sido muy clara en el efecto concreto que ha tenido de la recuperación del sector,
los índices que hoy tenemos no son espontáneos. Se deben, yo siempre digo, yo como industrial textil, en la crisis acudí al rescate más grande que yo tenga memoria del sector público al sector privado. Se nos dieron moratorias, se nos permitió bajar la tasa de interés que estaba en situaciones imposibles, se nos plancharon las tarifas, hasta lo que nunca hubiéramos pedido, o nos hubiéramos animado a pedir, se nos pagaron los sueldos. Y eso es la consecuencia también que hoy haya 30.000 pymes vivas, que son las que pueden sostener este nivel de crecimiento. Por otro lado, ¿podemos tener unos puntos más de inflación? Puede ser, pero puede ser, porque tampoco el gobierno anterior nos garantizaba ser expertos en el manejo de la inflación, ¿no? Nos dejó con 54% sin pandemia y sin guerra. Entonces, yo creo que eso es una nueva etapa, una etapa donde a lo mejor había que coordinar más las políticas macroeconómicas por esta etapa que requería cosas distintas. Entonces creo que hay la etapa de Sergio, que Sergio Massa viene a hacer esto, un poco coordinar más las áreas, bajo un mismo ministerio y esta producción, esta industria, agricultura. Estos fueron modelos que en Argentina funcionaron muchas veces y que bueno, que el presidente consideró que para esta etapa era mejor coordinar más estas áreas, pero el rumbo, la decisión política de a dónde se va es la misma. José, usted es un hombre clave en lo que es el equipo económico de Sergio Massa. ¿Usted cree que Massa efectivamente va a poder bajar la inflación? Es difícil, pues yo por eso que no quiero decir una cosa por la otra, porque no le es fácil ni a Sergio Massa, ni a la Argentina, ni a Biden, ni a Macron, ni a Europa. Cuando esta crisis empezó, fíjense que países como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, entran a la crisis con economías estables, 1% de inflación, tasa de interés negativa, economías casi sin pobreza, pero sin embargo ninguno dejó caer el nivel de actividad. Y llegaron a déficits fiscales tremendos, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, pero no dejaron caer el nivel de actividad. Calculen nosotros que se adoptó la misma política, no dejar caer el nivel de actividad, pero nosotros sentamos a esa crisis con 54% de inflación, defolteados en pesos, famoso reperfilamiento, defolteados en dólares porque no le estábamos pudiendo pagar al fondo, 40 y pico % de pobreza, y creo que los resultados no podemos compararlos. Y sin embargo, hoy nosotros tuvimos una de las recuperaciones que está por arriba del promedio de todos los sectores industriales del mundo. El año pasado, 10 y pico %, este año, en los 6 primeros meses ya estamos acumulando casi más del 6%. Este año de la industria llevamos 26 meses consecutivos de generación de empleo. Hoy, a pesar de todo, tenemos el índice de ocupación industrial casi en el 70%, un récord que no tuvimos en 8 años. Tenemos dificultades, no cabe duda, como te acababa de decir antes. Pero estas cifras que está mostrando la industria, por eso vaya mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los industriales argentinos que ante estas políticas industriales activos han puesto su parte, han colaborado y los resultados están sobre la mesa. Hoy hay 2 Argentinas, yo lo digo siempre. Una Argentina aquí del microcentro, que por lo general nos lleva siempre, no digo el sector financiero, la especulación financiera, y destruye a la Argentina. Y luego esa recuperación, como pasó en otras circunstancias, viene del interior hacia Buenos Aires. Hoy la economía real de la Argentina está a índice de más del 6%. Vengo de La Pampa, pleno empleo. Catamarca, pleno empleo. De las 24 provincias, 22 creció el empleo. El gobernador de Santa Fe, Perotti, hablando hoy, Sebasco, el primer semestre la industria en Santa Fe voló. Bueno, y eso no es
producto de la casualidad, sino es producto de una decisión política de sostener la producción y el trabajo en la Argentina. Por eso que yo le digo a mis colegas industriales, que indudablemente a veces se ponen nerviosos porque cuando faltan insumos, nos cuesta creer que la solución se va a poder resolver. Tener confianza. Si hay un gobierno que en las crisis que vivimos fue capaz de agarrarnos de la mano, sostenernos y sacarnos, se pueden imaginar que hoy no es voluntad de perjudicarnos porque no hay dólares. Entonces, yo valoro las decisiones políticas que son las que uno tiene que analizar en una crisis. Yo me río a veces cuando dice, ¿dónde está el plan? Primero, nunca conocí el plan del gobierno anterior. Pero el plan en una crisis de esta naturaleza, donde en Europa los alemanes le dicen que junten leña para el invierno, donde están justificando la hora de baño y de cocinar en Francia y en España, ¿no? Nosotros que tuvimos una dificultad, pero también mantuvimos la energía, no nos faltó energía en el verano, se priorizó eso. Claro, gastamos más en la provisión de gas del exterior, pero es culpa de un ministro, de un presidente, que el millón de BTU de gas pase de $8 a casi 60. José, justamente recién hablaba del problema que tienen algunos industriales con los insumos. Justamente un amigo que mira el programa siempre se dedica a la industria del calzado y me comentaba que no tienen cuero para producir. ¿Qué le podría decir a este pequeño productor de una pequeña pyme que no está encontrando la solución de que no tiene cuero para producir y por lo tanto tiene o que tomar, dar vacaciones a sus empleados porque no tiene para producir? ¿Van a encontrar una solución a esa falta de insumos? Decididamente. Lo primero que les tengo que decir es comprensión. Lo comprendo. Yo también soy fabricante de calzado. Tengo 14.000 pares en stock y no tengo plantilla. Por falta de plantilla, fíjate si lo estaré padeciendo, tengo todo el stock parado. Me quiero morir, imaginá, porque el capital de trabajo se te traba. Ahora sí que cómo no lo voy a comprender. Lo que sí yo puedo pedir hoy es un poco de comprensión. Los dólares no están, si querés podemos explicar, porque cometimos errores también. A lo mejor no los cuidamos como los tendríamos que haber cuidado el año pasado, es cierto. Pero también la industria creció el año pasado a un nivel que nos consumió mucho más de los dólares que estábamos esperando. Pero ¿por qué digo que es estructural y no coyuntural? Porque Argentina hoy está generando dólares. En el gobierno anterior éramos récord de saldo negativo de la balanza comercial. Pero ¿qué pasaba? Te endeudabas, lo reemplazabas con endeudamiento. Bueno, así terminamos. Hoy posibilidad de endeudarnos no tenemos y los dólares lo estamos generando. Lo que generamos el año pasado tuvimos problemas. Primero con la brecha, mucha gente se anticipó, se sobreestoqueó, es lícito, ante la duda de una devaluación brusca que todos los días se la pronosticaban. Otros también hicieron actitudes ilícitas, que los estamos detectando, triangulando cosas que no entraban, etc. Y después tuvimos el problema de la energía, que es verdad, que nos quitó mucho de esto, pero insisto, estructuralmente, este año vamos también por 13.000 millones de dólares de superávit comercial. Entonces, ¿estamos bien hoy? No. ¿Tenemos los problemas? Sí. Nos estamos todos los días con el secretario de Comercio, el Banco Central, midiendo día a día los dólares que estamos teniendo para ver cómo podemos causar el menor daño posible, no resolver los problemas. Porque, ¿qué le voy a decir? Que nos tengan confianza, que si se hizo el esfuerzo que se hizo en la crisis, lejísimo se está del gobierno de querer dejarlos solos. José, le hago dos últimas de mi parte y ya lo dejamos libre. Hace unos días se conoció un audio del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, diciendo que no iba a devaluar el gobierno de la nación. ¿Usted ratifica estos dichos de Rubinstein? ¿El gobierno no va a devaluar?
Nosotros, en todas las reuniones que tuvimos con el equipo económico, esto se debate mucho, porque no es que solamente quieren una devaluación brusca los malintencionados. Hay algunos que técnicamente piensan. Nosotros no, una definición política. Hoy, una devaluación brusca afectaría terriblemente la inflación. Y quiero decir algo que es muy importante también como definición política. Este gobierno ha decidido estabilizar manteniendo el poder adquisitivo del salario. Esta es una definición nueva en la política argentina. Cuando uno mira los planes de estabilización anterior, por ejemplo, la Alianza en el 2001, el fondo que le pidió a Machinea, ajustar. ¿Qué hicieron? La tablita, es decir, primera variable el salario. 2001, ya López Murphy, Cavallo, Patricia Bullrich, había que garantizar el pago de los intereses de la deuda. ¿Cuál fue la variable? Los jubilados. Pero no es que no le aumentaron el sueldo a los jubilados, se lo bajaron. Inédito, nunca se dio. Le sacaron el 13%. Y si no alcanzaba, le iban a sacar el 20%. ¿Sirvió de algo haberlos inmolado? ¿Aprendieron? No, porque a los 3 meses, en diciembre, el Fondo Monetario por $1.000 millones le sacó el banquito y nos llevó a la peor crisis social, política y económica. Entonces es bueno aprender de esos errores. Hoy el gobierno se ha planteado atacar la inflación, pero preservando el poder adquisitivo del salario. Por eso llamó al Consejo del Salario, por eso convocó a los trabajadores y empresarios para poder buscar el camino. Será con una suma fija, será a través de las paritarias, pero esto es prioridad. José, la última, ahora sí de mi parte. El dólar está hoy en día, el dólar blue, en el torno de los 285, 290 pesos. ¿Llegó para quedarse a ese precio? ¿O cree que puede bajar un poco más o subir? Te voy a contar una experiencia personal, que es, yo fui el primer ministro de la producción en la Argentina en el año 2002. Nos tuvimos que hacer cargo de la explosión de la convertibilidad que precisamente la conducían muchos de los que hoy están en la oposición. En aquel momento también, cuando se jugó a nuestra desestabilización, el dólar llegó producto de la desestabilización a 4 pesos. ¿Qué sentido tenía? Pasa que en ese clima de crisis, yo siempre digo, ¿cuánto vale un dólar? Lo mismo que un bote al lado del Titanic, infinito, no tiene precio. ¿Qué pasó cuando estabilizamos las variables? No había forma de pararlo. De 4 llegó a 2,80. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El valor que hoy puede tener el dólar paralelo, bueno saber cuánto tiene de contenido real y cuánto tiene de pánico o de susto, de desconfianza, que hizo que mucha gente también comprara dólares a 340, a 340. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, vuelvo a lo mío, que es mi tema. Argentina, la única forma concreta que tiene de resolver el problema de los planes sociales, el problema de la pobreza, el problema de estas permanentes restricciones externas que nos llevan a la crisis, es creciendo. Y esto es el encargo que me dio el presidente, que me dio Sergio Massa, sostener el nivel de actividad y creciendo, cambiando la matriz productiva de la Argentina. Argentina no puede ser un país que sigue exportando a $400 la tonelada e importando a 1.600. Así no salimos nunca más de estas crisis crónicas, ni vamos a poder resolver el problema de los planes sociales, ni el problema de la pobreza. José, le agradecemos muchísimo su tiempo y le mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Y otra vez permitidme felicitar a todos los industriales ayer que fue su día. Muy bien, un abrazo grande. Ahí está, Martín, la palabra del secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren. Sí, la verdad, un hombre clave en el equipo económico de Sergio Massa, una figura muy, pero muy importante del actual gobierno de la Nación, que estuvo acá charlando un ratito con nosotros en Actualidad Política TV. Me quedo con un par de frases que dijo: que el gobierno no va a devaluar
Y después me quedo con el título de todos sabemos que de Mendiguren es un empresario textil. Dijo que tenía 14.000 pares de zapatillas en stock y que no puede comercializarlas porque no tiene suelas para las zapatillas. Todo un reflejo, un espejo de lo que es la Argentina hoy, ¿no? Sí, y esperemos que le encuentren una solución al tema de los insumos, porque es un grave problema que está llevando a algunas pymes cerrar o a tomar vacaciones a sus empleados, algo totalmente injusto y triste en esta República Argentina. Martín, y ahora tenemos más novedades. A través de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno Nacional impulsa las exportaciones automotrices. El ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordaron la pasada semana con la cadena automotriz impulsar las exportaciones del sector y mejorar su balanza comercial. El acuerdo incluye la puesta en marcha del mecanismo por el cual las empresas automotrices que aumenten sus exportaciones pagarán 0% de derechos de exportación por las ventas incrementales al exterior. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Instalamos 100 puntos seguros y vamos a sumar más en todos los barrios. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Bloque final en Actualidad Política TV. De esta manera llegamos al final de este programa y nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. Un fuerte abrazo y un placer como siempre, Martín. Abrazo grande y buena semana para todos. Domingo próximo a las 15 horas nos volvemos a reencontrar aquí en la pantalla de Canal Metro con Actualidad Política TV. Que tengan muy buena semana. Chau.